encontrarnos un sábado a la noche. Ay, gracias. Así les veo las caras también. Qué lindo. Qué lindo verlos a todos, qué lindo verlos mezcladitos. Esta reunión era de jóvenes, pero se la usurpamos. Porque bueno, es una reunión especial, una reunión en donde también celebramos el Día de las Madres, de la familia. Así que vamos a compartir juntos una palabra y le damos gracias a los jóvenes por compartirnos este lugar. ¿Cómo están? Bien, vamos. Bueno, ¿cuántos estuvieron la vez pasada que hablamos de la familia? Un diseño precioso del Señor, un diseño con propósito. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan, pero... Y me pareció muy oportuno para este día seguir profundizando un poquitito más sobre este tema. Hay mucho para hablar sobre la familia. Les voy a recordar algunas cositas que estuvimos viendo para que ponernos un poquito a recordar. Hablamos de que la familia es el diseño perfecto de Dios, que fue creada para reflejar su carácter, para reflejar su amor y que tiene un propósito. ¿Sí? La familia, dijimos que debe funcionar en la nueva naturaleza. Hablamos de que ya no estamos en la vieja naturaleza, hemos sido rescatados por el Señor. No estamos en el viejo pacto, estamos en un nuevo pacto y entonces funcionamos desde una nueva naturaleza. Quiere decir que es algo nuevo, algo que nació de nuevo, ¿sí? Nos despojamos del viejo hombre y nos revestimos del nuevo hombre. Les recuerdo unos versículos que estuvimos viendo ahí en Efesios 4, del 22 al 24, que decía: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. También dijimos que la familia es un testimonio vivo de lo que es Dios, ¿sí? La familia fue llamada a ser luz para el mundo. Nosotros somos reflejos de nuestro Dios. Y nuestro testimonio tiene que reflejar, nuestra familia tiene que reflejar la gloria de Dios delante de los hombres. También vimos Mateo 5:16 que dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. También aprendemos que podemos afectar generaciones. La familia afecta a generaciones. Nosotros como padres afectamos a nuestros hijos y nuestros hijos afectan a sus hijos y sucesivamente, ¿no? Y ese podemos dar un ejemplo muy claro, la vida de Timoteo, ahí en 2 de Timoteo 1:5, que Pablo le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Sí? Sabemos que Timoteo tenía un padre que era griego, o sea que no era cristiano, pero su abuela y su madre lo habían instruido en las cosas del Señor, y por eso después termina siendo como la mano derecha de Pablo, ¿no? Testificando del Señor y del amor del Señor. Miren cuántas cosas suceden en las familias.
También dijimos que Dios gobierna a través de las familias, si podemos recordar cuando Dios le habla a Abraham y lo constituyó padre de una gran nación, pero también le dijo ahí en Génesis 1, le dijo, pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y al final de ese versículo dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces el Señor gobierna a través de las familias, así como también la iglesia, la familia, es un ministerio dado por Dios. Y de lo que te quiero hablar hoy es que nosotros como familias, y así también como la iglesia, y lo hemos hablado en algún momento, hemos sido llamados a la reconciliación. Y ustedes dirán, ¿qué es esto? Bueno, ya vamos a llegar. Entonces, el hogar nos tiene que quedar a nosotros bien impregnado ahí, es nuestro primer ministerio. Lo primero a lo que Dios nos ha llamado es a bendecir, a cuidar nuestra casa y a ser ministros del Señor dentro de nuestros hogares, ¿sí? Entonces podemos venir a nuestra iglesia, a nuestra casa, a nuestra congregación y servir al Señor en muchas áreas. Muchos de acá tienen varios dones, entonces sirven en muchas cosas, pero si nosotros no somos eficientes en el servicio al Señor, el ministerio que Dios nos ha dado primero, es como que pierde fuerza, pierde valor, porque nosotros el primer ministerio en donde nosotros primero tenemos que servir al Señor es en nuestros hogares. ¿Y a quién servimos en nuestros hogares? Y a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos. Incluso podemos hablar de la familia extendida, ¿no? Nuestros padres, nuestros hermanos también los podemos incluir. Tenemos que ser, como hijos de Dios, testimonios de Cristo en nuestra vida. Nuestra vida tiene que evidenciar y nuestra familia tiene que evidenciar que nosotros tenemos al Señor. Y quiero decirte que si sos el único en tu hogar que conoce al Señor, y tenés una oportunidad enorme de ser luz dentro de tu casa. Por eso me parece que este tema de ser reconciliadores en nuestras casas es un tema súper importante para tratar. Entonces vamos a decir que la familia que puede entender que nosotros no somos reconciliadores porque sí, sino porque primero Cristo nos reconcilió con el Padre, ¿sí? Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero el Señor, a través del sacrificio de la cruz y del Calvario, nos reconcilió con Dios. Entonces, ahí es cuando Él nos traspasa ese ministerio también de la reconciliación, pero nosotros lo tenemos que tener claro. Mira, hermanos, esto tiene que empezar a trabajar en nuestro corazón y en nuestra vida para que realmente como hijos de Dios, como familias de Dios, podamos empezar a dar fruto. Porque es tiempo de vivir nuestras familias conforme a lo que Dios ya ha planeado para nosotros. Él es el que ha planeado, el que ha formado la familia. Hablamos de este diseño tan espectacular, tan impresionante, en donde Dios se mueve como quiere, pero a veces somos nosotros usando al hombre natural, nos dejamos llevar por el hombre natural y muchas veces actuamos, vamos a decir, en la carne, ¿no? Y eso nos ha costado mucho, cuesta muchas cosas. Entonces la familia que entiende, o el integrante de la familia que entiende
que el Señor Jesucristo nos ha reconciliado con el Padre, opera y se mueve desde esa posición en la cual Él nos posicionó. Él fue el que nos puso. Cuando realmente entendemos, con un entendimiento que realmente tiene que venir de la presencia del Señor, de que nosotros hemos sido perdonados, entonces es que vamos a poder soltar perdón en nuestra familia, de que en nosotros se depositó una gracia y una compasión. Y ayer decíamos con los chicos del equipo de alabanza, nos daba una palabra Richard, la misericordia del Señor actuando en nosotros, que es de la única manera que un hijo de Dios debe moverse. Entonces, necesitamos comprender cuán grande es ese amor que Dios ha tenido por cada uno de nosotros. Quiero que vayas conmigo ahí en 2 de Corintios 5. Este pasaje lo leímos cuando hablamos de la familia y este diseño divino. Vamos a leer del versículo 14 hasta el 20. Y dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Está diciendo que nosotros ahora debemos vivir para el Señor. Vivir para el que murió y resucitó por cada uno de nosotros. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La palabra del Señor dice todas. Y cuando la palabra dice todas, es todas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, mis pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quién le encargó la palabra de la reconciliación? A nosotros, a nosotros. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La única manera de que el mundo pueda encontrarse con el Señor es a través de cada uno de nosotros y de cada uno de nosotros que opera también dentro de una familia, Todos nosotros debemos tener familias que todavía no conocen al Señor, que todavía no se encontraron con el Señor. Nosotros somos esos agentes para que esas personas se reconcilien con Dios, para que puedan ver al Señor, para que ese velo que decimos que el que no conoce al Señor tiene un velo que no lo deja ver, se caiga. Y Dios utiliza nuestras familias, nos utiliza a nosotros y utiliza la iglesia también, porque la iglesia está formada de familias y todos somos una gran familia. Amén. Entonces, el Señor quiere que nosotros podamos entender esto, de cuán grande es el amor de Él
para que nosotros podamos actuar de la misma manera en nuestros hogares. Entonces, primero vemos que el ministerio de la reconciliación, el mismo Dios lo dio a través de su Hijo Jesucristo. ¿Y qué es? ¿Qué es reconciliar? ¿Qué es reconciliar? Es arreglar, es algo que estaba roto, que está quebrado. Es como volver a juntarlo, es servir a otros. ¿Cómo te va con eso? ¿Podés servir a otros? No te pregunto dentro de la congregación, acá todos los que estamos sirviendo, servimos. ¿Cuánto servimos en nuestros hogares? ¿Cuánto servimos con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestras esposas? ¿Estamos sirviendo al Señor en ese lugar? ¿O realmente estamos viviendo, bueno, mi familia es más o menos? ¿Sos constructor de puentes o constructor de muros? Hay una diferencia. El constructor de puentes une, pero el constructor de muros levanta murallas impenetrables, que no se puede pasar, que trae conflictos. ¿Restauramos relaciones rotas en nuestra casa? ¿Somos los primeros en pedir perdón? ¿O en decir, vení que vamos a charlar, vamos a arreglar este problema? Tenemos un problema, algo no anda bien. Te sentás a hablar con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu hija que no te hace caso. ¿Hijos hacen caso a sus padres? Necesitamos sanarnos, necesitamos restaurarnos y no podemos restaurar nada en este lugar, en esta casa, si no empezamos primero por nuestra casa. Necesitamos empezar por nuestros hogares, sanando los corazones heridos. Si nosotros como padres hemos herido a nuestros hijos con palabras duras, con palabras descalificadoras, necesitamos sentarnos y pedirles perdón. Somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo de que vivimos una vida conforme a lo que Dios quiere. Hijos, obedezcan a sus padres, porque van a tener bendición obedeciendo a sus padres. Mientras sigan rebeldes, no va a pasar nada. ¿Creamos ambientes de paz en nuestra casa o somos los primeros que prendemos la mecha? Bueno, yo quiero decirle que yo tengo un carácter un poco polvorita. Ustedes me conocen, muchos me conocen. Soy media polvorita. Pero el Señor ha tratado con esas cosas en mi vida y yo he dejado que el Señor me trate. Porque no podemos prender mecha enseguida. ¿Se acuerdan que hablamos de agentes de paz? Si somos los primeros que ponemos el fósforo o tiramos el agua. Bueno, yo era una de las primeras que prendía mecha, hermano. Prendía mecha por mi temperamento, pero Dios tuvo que trabajar en mi temperamento. Tenemos que dejar que el Señor trabaje en nuestros corazones, en nuestros temperamentos. ¿Creamos ambientes de paz o creamos ambientes hostiles? En donde nuestros hijos no quieren hablar con nosotros, en donde no nos cuentan nada porque nosotros enseguida vamos con la bajada de línea. Siempre tenemos los papás mucho para decirles a nuestros hijos, pero a veces tenemos que escucharlos, no juzgarlos, como si estuviera el Señor sentado al lado nuestro, ¿no? Necesitamos que nuestros hogares empiecen a ser transformados. Necesitamos que nuestros hogares comiencen a ser transformados. Y no hay transformación si no hay
poder del Espíritu Santo, si no le damos lugar al Espíritu Santo de Dios a trabajar en nuestros corazones para que nuestros hogares cambien. Y tal vez algún joven me puede decir, mira, yo soy el único creyente en mi casa. Y en mi casa está complicado el asunto. Pero por algo el Señor te ha puesto en este lugar. Por algo conociste al Señor. Y si sos el primero en tu familia que conoce al Señor, que entregó su vida al Señor, te felicito. Y tenés una ardua tarea por delante. Pero el Espíritu Santo de Dios va a ayudarnos para que lo que nosotros tenemos que evidenciar de nuestra vida sea de testimonio para nuestros padres, para nuestros hermanos, para nuestros abuelos, para quien te toque que seas parte. Dios no se equivocó en la familia donde te puso. No se ha equivocado. El Señor tiene un plan, aunque hoy no lo vean, aunque hoy no lo veas, el Señor tiene un plan. Entonces tenemos que hablar del perdón, tenemos que decir que el Señor ya nos perdonó a nosotros, que no toma en cuenta a Dios nuestros pecados, no los tomó en cuenta, porque nos ve a través de su Hijo, de la sangre de su Hijo. Nosotros tenemos entonces que aprender a manejar las ofensas, a manejar ciertas situaciones que nos cuestan perdonar, que nos cuesta soltar. Muchas veces nos cuesta dejar de tener la razón, porque humillarse ante alguna situación y ante una persona y pedirle perdón es como decir, yo no tengo la razón. Y a los seres humanos nos cuesta eso. Pero miren lo que dice Colosenses 3:13, dice, soportaos unos a otros. Se los voy a leer en criollo para que los chicos entiendan. Sopórtense, aguántense. Y cuando dice aguanten, soportar es aguantar, ponerle el hombro o la espalda y llevar un peso. Cuando la palabra dice soporten, es que hace de soporte. Y es un aguante. Aguantemos juntos. Vos me aguantás a mí, yo te aguanto a vos. Tu mal humor, tu carácter, tu temperamento. Nos aguantamos. Y perdónense los unos a los otros. Si alguno tuviere queja del otro, de la misma manera que Cristo nos perdonó, así también perdónense. Pero nosotros nos ofendemos muy rápidamente porque enseguida actuamos en la carne, nos cuesta. Entonces, cuando podemos empezar a crecer en ese conocimiento de que Dios nos perdonó primero, es que nosotros nos empezamos a volver inofendibles. Empezamos a dejar pasar las ofensas, empezamos a dejar pasar los malos comentarios, las malas caras, todo lo que nos molesta, las contestaciones fuera de lugar. Es la única manera en la que lo podemos lograr, es a través de Cristo, no hay otra forma. Queremos vivir la vida cristiana con parámetros del mundo y no se puede, no podemos. El Señor nos invita a que reflexionemos y que empecemos a vivir la vida y la familia de acuerdo a cómo Él nos trató a nosotros. Y ahí vamos. Estamos crucificados con Él. Cada uno de nosotros estamos crucificados con el Señor.
Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estas son las palabras que se nos tienen que venir a nuestra mente, a revelar, a entender, para que nosotros empecemos a actuar de esta manera. Te puedo decir muchos ejemplos de la palabra, pero si hay uno que a mí siempre me impactó, es el ejemplo de José. José y sus hermanos, muchos lo deben conocer. José con 8 hermanos, creo que tenía 8 hermanos, no, muchos más. Cuando lo vendieron, ¿no? Porque se pusieron celosos de los sueños que había tenido, de todo lo que Dios le estaba mostrando en sueños que iba a hacer con su vida. Bueno, José, ¿cómo perdonó a sus hermanos? Pero había un propósito mayor. No solamente que Dios restaurara y levantara esa familia. De esa familia salieron las 12 tribus de Israel, salió el pueblo de Israel. Y uno de esos versículos ahí en Génesis 45 dice, para preservación de la vida de sus hermanos, de la vida de su padre, de la vida de ese pueblo, el Señor permitió todas esas cosas. Y cómo Él pudo perdonarlos, cómo Él pudo sanar. Qué historia maravillosa y cuánto para aprender, porque realmente nosotros no sabemos qué es lo que Dios quiere hacer con cada una de las familias que está hoy acá. Nosotros no tenemos la bola de cristal para ver qué va a pasar en el futuro con la familia de cada uno de nosotros. Pero Dios tiene un plan. Dios tiene un plan y necesita que nosotros entendamos que somos reconciliadores, que Él nos ha llamado a reconciliarnos los unos con los otros. Y ese amor que Dios ha puesto en nuestra vida es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza no es la naturaleza de Adán. Tenemos una nueva naturaleza. Al principio decíamos, no vivimos en la vieja vida, en la vieja naturaleza, vivimos en la nueva naturaleza. Entonces necesitamos actuar con esa naturaleza. El amor verdadero es darse al otro y no esperar nada a cambio. Te va a llegar. Porque cuando nosotros damos, inevitablemente vuelve algo. Pero lo primero en nuestra vida tiene que ser el darse, el darse. Dios es amor y nos mostró ese amor. Tal fue el amor del Señor que dio a su Hijo a morir por todos nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, nos amó a cada uno de nosotros, que dio a su primogénito, para que a todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice 1 de Juan 4, 7 al 12, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto conociste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo
en propiciación por nuestros pecados. Propiciación aquí es reconciliación. El Señor nos ha reconciliado. Nosotros podemos amar a nuestras familias porque el Señor ha puesto ese amor en nosotros. Nos ha dado ese amor a nosotros. Quiero decirte que el amor que el mundo enseña es el amor natural que puede tener un padre, una madre por sus hijos, amor natural. Pero el amor que el Señor nos ha dado a nosotros es un amor que sobrepasa todo entendimiento, es un amor sobrenatural, es un amor que puede perdonar al que nos ha ofendido, es un amor que puede perdonar los pecados más grandes y más atroces, porque es un amor que viene de Dios, tan distinto, tan impresionante. El amor del diseño de Dios es un amor que da, que perdona y que restaura. Y somos amados desde ese amor. Y desde ese amor es que nosotros podemos amar como Cristo nos ama a cada uno de nosotros. El amor es una persona. El amor es Cristo en nosotros. En nosotros. Y el amor es la fuente de la comunión. Para poder tener unión con nuestras familias, con nuestros hermanos, con nuestros esposos, con nuestros padres, es que nosotros tenemos que entender que no podemos funcionar si no es con ese amor. La comunión viene por el amor de Dios y por medio de esa cruz, por medio de esa comunión que el Señor hizo con cada uno de nosotros. Efesios 2:16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. La familia es un solo cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Y lo decimos acá cuando nosotros decimos que nosotros como iglesia también somos un solo cuerpo. Es que el cuerpo tiene muchos miembros, que somos cada uno de nosotros, pero si los miembros están desmembrados, ese cuerpo no sirve. Si a ese cuerpo le falta una parte o esa parte está dolida, está lastimada, no funciona como cuerpo. O todo el cuerpo, dice la palabra que todo el cuerpo se duele, ¿no? Entonces lo mismo, exactamente lo mismo pasa en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras familias. Si hay algo que no está bien con alguien, es que no está funcionando en común unión, no está funcionando en común unión. Entonces, que el Señor nos ayude, a poder tomar este compromiso de ser personas que a partir de ahora, si no lo estabas haciendo, pueda ser reconciliadora, pueda ser aquella persona que Dios usa para transformar hogares, pueda ser esa persona que Dios usa para que tus hijos, para que tus padres vean el amor de Dios en tu vida, cómo Dios te ha transformado. Como decíamos al principio, si nosotros vivimos una vida cristiana solamente porque recibimos al Señor en nuestro corazón, pero nuestra vida cristiana no da frutos, es vacía. Necesitamos dar fruto, necesitamos comprometernos con el Señor, con su palabra. Y el mayor
La mayor persona que se comprometió fue nuestro Dios, Padre, que por reconciliarnos con Él dio a su Hijo. ¿Cuántos ejemplos que tenemos del amor del Señor? A veces podemos ver a Dios Padre como, no sé, algunos lo ven como, le tengo miedo, el Dios de justicia, el que baja. Pero fue tanto el amor del Padre que dio a su Hijo, amado. Te tiene tanto amor, me tiene tanto amor, tiene tanto amor para nuestras familias, para este diseño hermoso y divino que ha hecho para cada uno de nosotros, para que podamos funcionar de acuerdo a ese diseño, de acuerdo a sus preceptos, de acuerdo a sus mandamientos. Tenemos que empezar a caminar en esas verdades. Necesitamos empezar como familias a caminar en esas verdades. Esta iglesia, esta congregación está formada de familias. Necesitamos impactar. Necesitamos impactar. El Señor ya nos impactó a nosotros con su sacrificio, con su amor, con su misericordia. Ahora nosotros tenemos que impactar a los demás. Tenemos que ser luz para el mundo. Tengo que ser luz para mi familia. Te invito a que te pongas de pie. Decía la palabra en Juan 13, 34 y 35, un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Una vez más, ¿cuántas palabras que el Señor nos sigue repitiendo? Así como yo los he amado a ustedes, así como yo los he perdonado a ustedes, así como nosotros debemos hacerlo con nuestros prójimos. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. El Señor está esperando que mostremos de ese amor, del amor eterno que nos tiene el Señor. Aprovechemos cada oportunidad que vos tengas de ser un reconciliador en tu casa, de tomarte tu tiempo para contestar algo, de pensar, de detenerte, si vas a ser un constructor de puentes o un constructor de muros. Llévate esto en la cabeza. Un constructor de puentes que llevan a la presencia del Señor y a que alguien conozca al Señor, o vas a ser un constructor de muros que no pueden ver la gracia del Señor, que no pueden ver la misericordia del Señor. Vamos, iglesia, que el Señor nos ha dado una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Yo te invito a que inclines tu rostro y que oremos al Señor. Este último tiempo Dios me ha llevado a orar mucho para que realmente todas estas palabras no sean palabras vacías, no sean palabras vanas, sino que realmente la palabra nos traiga a nuestro corazón la realidad de Cristo en nosotros. Esa realidad del sacrificio, del amor, del perdón del Señor. Que la cruz sea revelada en nosotros y que la cruz sea manifestada a través de nosotros. Y Señor, en esta noche yo te quiero dar gracias, Señor. Primeramente porque nos has reconciliado con el Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que cada día podamos entender un poco más cuán grande es tu amor.
Señor, enséñanos a ser constructores de puentes, constructores de paz, agentes de paz en nuestra casa. Ayúdanos, Señor, a amar como tú amas, a amar como tú me amas, a perdonar como tú me perdonas, a reflejar, Señor, en nuestras familias, cada uno en el lugar donde estamos, podamos reflejar el poder de la cruz. Que podamos, Señor, ser instrumentos de reconciliación, que encuentres en nosotros, Señor, personas que están dispuestas a ceder, personas que están dispuestas a restaurar, personas que están dispuestas a perdonar, para que podamos ser luz al mundo, para que podamos ser luz en nuestros vecindarios, en nuestros alrededores, de nuestras casas, con nuestros vecinos, que puedan ver tu luz, Señor. Adora al Señor ahí donde estás en tu lugar. Dale gracias por la familia. Hoy damos gracias, Señor, por la familia, por cada uno de los que está en este lugar. Te doy gracias por las madres, esas madres que oran, que claman por sus hijos, por la salvación de sus hijos, para que sus hijos estén en tus caminos. Gracias, Señor, te doy por cada una de ellas. Gracias, Señor, por las madres que aún están pasando hoy dificultades, problemas. Tú las miras, Señor, con ese amor eterno. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, ver tu amor y tu misericordia, tu gracia sobre nosotros. Te pido que nos ayudes, Señor. Hoy clamamos para que tú nos ayudes a poder ser esos reconciliadores que tú quieres que seamos, Señor. Que realmente podamos reflejar tu amor, tu perdón a los demás. Te agradecemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.